Buenas tardes, hermanas y hermanos. Buenas tardes. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la reaparición de Cristo, lo que es el nuevo grupo de servidores del mundo y lo que es la práctica de la gran invocación. La primera partecita del tema es sobre la reaparición de Cristo. Antes de abordar el tema, digamos, de una forma más amplia, debemos recordar y hacer un énfasis nuevamente en qué cosa es Cristo, porque normalmente se asocia a Cristo con el Maestro Jesús. Recordemos que Cristo no es el Maestro Jesús, que Cristo es la vida de nuestro sistema solar. Cristo es la vida del sistema solar y la vida de nuestro planeta. Esa es, digamos, lo que representa la energía crística, no el Señor Jesús de Nazaret, que es nuestro gran hermano, que es nuestro gran maestro, que es un gran adepto. Lo que sucede es que estos grandes seres, el caso de Jesús, por ejemplo, llegan a cristificarse, o sea, a ungirse, no a bañarse de la energía crística, pero no son Cristo. Cristo, digámoslo así, tampoco es la personalidad del señor Maitreya. Para los occidentales ellos hablan del señor Maitreya, que es el instructor del mundo, que es el señor del amor. Este maravilloso ser, denominado el señor Maitreya, él tampoco es Cristo, sino que representa la energía crística para nuestro planeta Tierra. Entonces, que eso nos quede muy claro. Cuando nosotros hablamos de la reaparición de Cristo, realmente estamos hablando del nuevo advenimiento de nuestro divino Señor del amor, del Señor Maitreya, como instructor del mundo, como el maestro de maestros, de ángeles y de hombres, como el máximo instructor que tiene la tierra en esa parte como de aprendizaje o de amor para todos los seres. Entonces hablamos básicamente del nuevo advenimiento del Señor Maitreya, quien para esta era de Acuario cumplirá nuevamente una misión avatárica para dar las enseñanzas correspondientes a este nuevo periodo de evolución, que es un periodo donde la humanidad deberemos de alcanzar un alto grado de espiritualidad, pero una espiritualidad consciente, donde aprenderemos también en una forma inteligente lo que es el manejo de la divina energía. Entonces ese es el advenimiento que nosotros esperamos, porque siempre existen las personas pseudointelectuales o con algún pequeño conocimiento, entonces dicen, no, pero ¿por qué está hablando de la reaparición de Cristo si es que Cristo no se ha ido? Y tendría toda la razón. No, es que Cristo, como la vida del planeta, no se va, ni se fue, ni va a volver, no, es una energía omnipresente. Ni murió ni lo crucificaron, pero por eso hacemos la salvedad de que estamos hablando de la reaparición del instructor del mundo, del señor Maitreya, como gran avatar del amor y del aprendizaje para toda la humanidad, para dar las enseñanzas correspondientes a la era de Acuario. ¿Correcto? O sea, perdón, que viene a ser como cuando Jesús vino. Perfecto. Sí, Malena. Me imagino con un alto grado más de... Es muy cierto. Hay una gran diferencia. Muchas gracias por su inquietud. Hay una gran diferencia. El señor Maitreya siempre ha estado detrás de la personalidad de grandes seres. ¿Cuáles grandes seres? El señor Rama, el señor Krishna y últimamente el señor Jesús de Nazaret. Entonces, digámoslo así, que fueron grandes maestros que vinieron a encarnar esas enseñanzas para esas diferentes épocas de la humanidad, pero inspirados y en algún punto de vista movidos por la influencia del mismo señor Maitreya. Digámoslo así, que el señor Maitreya mandó a sus grandes discípulos para a través de ellos y al final de sus vidas, él dar una enseñanza al mundo, el señor Maitreya. La gran diferencia ahora es que él no va a mandar un discípulo, sino que va a venir personalmente. Entonces, por eso se dice que será una experiencia diferente para la humanidad. Hace aproximadamente unos
60 u 80 años estamos esperando el advenimiento del Señor Maitreya. ¿Por qué no se ha dado? Porque aún hay mucho fanatismo en el mundo. Hay mucho fanatismo, hay mucho sectarismo, hay mucha separatividad entre todas las diferentes culturas, sobre todo a nivel religioso. Entonces no están dadas las condiciones para que el Señor del Amor, el Señor Maitreya, venga y dé las nuevas enseñanzas de la era de Acuario. Para eso se necesita que al menos nosotros maduremos un poquitico más en nuestra parte intelectual, para que seamos más amplios, más eclécticos, más abiertos. Es que miremos que hay mucho fanatismo, aún dentro de las mismas escuelas esotéricas hay mucho fanatismo, que nosotros deberíamos de ser completamente abiertos y eclécticos y amplios, pero mira el fanatismo tan grande que hay a nivel esotérico. Hay unas escuelas donde se siguen estrictamente las enseñanzas de un solo iniciado. Aquí, por ejemplo, en Medellín, nosotros tenemos la escuela del maestro Heindel. Estudian sino al maestro Heindel. Y lo que diga el maestro Krumheller o el maestro Blavatsky o el maestro Leadbeater o Israel Rojas no sirve, no vale. Hay otras escuelas donde se estudian estrictamente al maestro Rojas. Y si usted no estudia Cábala y los cursos del maestro Rojas, entonces los cursos no, las lecciones, entonces no. Otros estudian a Krumheller, otros estudian a la teosofía. Pero hay ese fanatismo entre las mismas escuelas y unos estudiantes miran a los otros por encima del hombro porque dicen, no, nuestro maestro es el más evolucionado. Eso es un error, eso es una falacia. Son iniciados, cada iniciado da su aporte a la humanidad y si nosotros estudiamos varios iniciados, pues tendremos varias referencias de una misma enseñanza y no nos volveremos fanáticos. Siempre he tratado de combatir ese fanatismo. Por eso yo no me considero que soy de ninguna escuela. O sea, yo en mi filosofía busco ser un Rosacruz. Un Rosacruz en el sentido de armonizar mi alma con mi conciencia. Pero no en el sentido de que tengo que seguir a determinado maestro porque es Rosacruz. En ese sentido no. Bueno, entonces haciendo claridad más o menos qué es Cristo, cuál es su misión, diremos que lo que obstaculiza realmente el advenimiento del Señor Maitreya, a pesar de la gran ignorancia que hay en la humanidad, somos los aspirantes, son los discípulos y son los mismos iniciados los que obstaculizan su advenimiento. Entonces uno dirá, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque resulta que nosotros somos los encargados de preparar al resto de la humanidad. Y si esa humanidad no está preparada, es porque nosotros, y sobre todo los iniciados y ciertos discípulos ya aceptados, no estamos cumpliendo con nuestra misión a cabalidad. Entonces la humanidad por eso no está preparada, porque entre los mismos discípulos hay inconvenientes, hay sectarismos, hay divisiones, hay separatividad. Entonces nosotros de alguna forma somos los culpables de que el propio Señor Maitreya no haya podido venir aún. En las religiones lo esperan, cada religión en su diferente filosofía lo esperamos de diferentes formas. Unos esperan un gran guerrero, otros esperarán un gran militar, otros esperarán un gran político, otros esperarán un ser parecido al Señor Jesús de Nazaret, otros esperarán que sea el mismo Señor Jesús de Nazaret quien renazca, pero no es así. No sabemos si el Señor Maitreya, eso depende de cómo esté la humanidad, tomará un cuerpo físico o si descenderá solamente hasta los niveles del plano astral. Eso aún no está definido por la jerarquía. ¿Por qué no está definido? Porque eso depende de nosotros. Si la humanidad en 20, 50 o 100 años avanzamos rápidamente y nos alejamos de tanta violencia y tanto fanatismo, probablemente el Señor Maitreya pueda tomar un cuerpo físico
y llevar una misión también en el plano físico. En el plano físico, que es lo más probable y sería lo más benéfico para todo el planeta. Las diferentes religiones entonces toman ese advenimiento de diferentes maneras, pero casi todos coinciden en lo mismo. Dice, y casi todos lo muestran como algo sobrenatural, absolutamente maravilloso. Dicen que las nubes se abrirán. Nosotros esperamos de pronto muchos creyentes que las nubes literalmente se abran y yo no sé si caigan rayos o centellas o una luz celestial ilumine toda la tierra. No, no es eso. Él no necesita cosas sobrenaturales. Cuando dice que las nubes se abrirán, es para nosotros las nubes de la ignorancia, de la ilusión, del fanatismo, se abrirán para dar paso a la clara luz de la inteligencia y de la comprensión. Esas nubes son las que se van a abrir. Es que nosotros siempre estamos esperando acontecimientos por allá sobrehumanos y sobrenaturales, como en los que nos pintaba la Biblia. No, esas nubes son las nubes de la ignorancia, del fanatismo, de la ilusión en la cual nosotros vivimos. Dicen, otra partecita es que todos los ojos lo verán. ¿Por qué todos los ojos lo verán? Eso es algo muy, muy, muy importante en este nuevo advenimiento del Señor Maitreya. Resulta que esta vez sí se va a utilizar la tecnología. Algo diferente de lo que sucedió cuando el Señor Rama o Krishna o últimamente el Señor Jesús de Nazaret, que nació por allá en un pueblo pequeñito en Belén. No, esta vez la tecnología será un medio indispensable y fundamental para la misión del Señor Maitreya en la tierra. La tecnología, la televisión, la radio, el internet, todas redes sociales, todo lo que tenga que ver con tecnología será un medio masivo para las enseñanzas del Señor Maitreya. Entonces esta vez no vas a coger 12 pescadores y me meto aquí en este pueblito chiquito, no. Esta vez textualmente todo ojo lo verá o lo veremos si estamos encarnados en ese momento, porque se va a usar la tecnología. No sabemos aún si va a utilizar, si va a ser un gobernante, si va a ser un gran político o si va a ser un místico como Mahatma Gandhi o qué tipo, o un ser como el Dalai Lama. No sabemos aún qué tipo de personalidad llevará, pero de lo que sí hablan las escrituras y todos los textos, y dice textualmente, todo ojo lo verá, toda la humanidad tendrá acceso a las enseñanzas del Señor Maitreya, a las nuevas enseñanzas de la era de Acuario, a través de la tecnología. Por fin se le podrá dar un buen uso a lo que es esa tecnología a través del internet, a través de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, de la prensa por internet, de todos los noticieros. Todas las cosas hablarán acerca de ese ser maravilloso. No sé qué nombre le irán a dar, qué nombre irá a tener físicamente. Nosotros a nivel esotérico le conoceremos como el divino Señor Maitreya, nuestro amado instructor del mundo, el Señor del amor. Pero para la humanidad común y corriente, no sabemos qué nombre le irán a dar o bajo qué facetas se irá a presentar al mundo. Pero ahí sí textualmente todo ojo lo verá. Todas las personas sabrán acerca de este maravilloso instructor del mundo. Otra cosa, sí. Perdóname, pero yo pienso también que él ha de venir, pues cuando la era de Acuario esté más en su luz, pues no esté tan iniciando. Sí, pero se esperaba. De hecho, antes del advenimiento de él, se debió haber presentado a finales del siglo XX. De hecho, muchas personas creyeron, inclusive muchos miembros de la teosofía,
pensaron que el advenimiento del señor Maitreya lo iba a hacer a través de la personalidad del señor Krishnamurti, quien a los pocos años de edad ya era un gran iniciado. Krishnamurti a la edad de 13, 14 años ya tenía una tercera iniciación mayor encima. Un ser muy grande y desde vidas pasadas venía trabajando como discípulo del señor Maitreya. Si nosotros estudiamos el libro Los Maestros y el Sendero, vemos que el señor Maitreya le dice a él: mi pequeño rayo de amor, porque es un ser que en unas vidas pasadas había trabajado muchísimo el amor y es un ser muy grande. El señor Krishnamurti, Madame Blavatsky, el maestro Leadbeater y otros seres de la teosofía, cuando Krishnamurti era niño, ellos estaban convencidos por el brillo de su aura y ciertos indicios clarividentes. Ellos creían que él iba a desempeñar el papel de avatar de esta era de Acuario y que el señor Maitreya iba a tomar ese instrumento maravilloso para manifestarse al mundo. Pero llegó un momento en que el señor Krishnamurti tomó otro sendero, no se desvió del sendero, pero desarrolló ciertas otras cuestiones, sobre todo a nivel mental, que momentáneamente lo alejaron un poquitico de esa misión, de pronto. Pero esperábamos que fuese ese advenimiento a finales del siglo XX y se sigue esperando. Ojalá de pronto ya no nos toque verlo a nosotros físicamente, pero probablemente en la próxima encarnación ojalá nos toque el advenimiento y ese acontecimiento maravilloso y divino para toda la raza humana, que sería el señor Maitreya, que es lo que los otros seres denominan Cristo. Entonces recordemos que no es Cristo que viene, Cristo no se ha ido, Cristo no murió, no lo crucificaron, no va a volver porque no se ha ido, sino que es una energía omnipresente, pero quien representa esa energía es el señor Maitreya. Entonces es su advenimiento el que nosotros esperamos y nosotros ojalá a través de las encarnaciones podamos prepararnos para, aunque sea en una cosa, en algo ínfimo, podamos contribuir con el advenimiento de este maravilloso ser del amor. Hay otra partecita que dicen es que Cristo, cuando hablamos de las religiones, vendrá para juzgar a vivos y muertos. Entonces es donde las religiones, muchas religiones del mundo esperan que todos los muertos se paren en el día del juicio final porque viene Cristo. Eso es absurdo. Él no viene a juzgar a nadie. El señor Maitreya no viene a juzgar a nadie. El señor Maitreya viene a dar las lecciones y las enseñanzas de la era de Acuario. No viene a juzgarnos, no viene a castigarnos, no viene a calificarnos, ni tampoco cuando hablan de vivos y muertos a nivel oculto. Los vivos, ¿quiénes son los vivos? Los iniciados, los maestros, los discípulos, que ya tienen al menos una iniciación. Esos son los vivos, porque han ingresado en la corriente de la vida universal. Y nosotros somos los muertos, porque aún vivimos en el valle de sombras y de ignorancia, que es la humanidad ordinaria. O sea, los muertos somos nosotros, y los vivos realmente son los iniciados y los maestros. Entonces mire que nosotros tenemos unas apreciaciones diferentes de lo que son ciertos conceptos. Nosotros pensamos que vivos son los que estamos por ahí trabajando y comiendo, que somos los vivos, o los que tumbamos a la otra gente, que somos muy vivos, y que los muertos son aquellos que ya cremaron o los sepultaron hace tiempo, que esos son los muertos. No. Vivo a nivel oculto son las personas que han despertado espiritualmente y que al menos tienen una iniciación. ¿Sí? ¿De dónde salió que un Jesús tan aporreado, tan herido, tan de todo? ¿Quién escribió eso entonces? Lo que pasa es que la idea que se tiene de Cristo, porque en cierta etimología Cristo o Cristo significa sacrificado. Entonces, esa idea de Cristo que nosotros tenemos es un Cristo por allá aporreado, es un Cristo crucificado, un Cristo muerto. La idea del advenimiento del señor Maitreya precisamente es cambiar
dentro de tantas misiones que tiene, esa filosofía de un Cristo y de un Dios muerto, un Dios lacerado, crucificado allá un Dios vivo, un Dios de amor. No, eso no es así, no es así. Lo que pasa es que la religión cristiana, católico, fue fundada principalmente por este señor Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso, por su parte astrológica y sus rayos que lo regían, él trató de acomodar las enseñanzas judías, jehovísticas, que son de sangre, que son de sacrificios, que son de tormentos, con el nuevo cristianismo. Entonces, amalgamó esas dos filosofías, el cristianismo recién nacido y las enseñanzas de los judíos, y tomó un Dios muerto para crear lástima, para crear como ese sentimiento de devoción en las personas. Pero la nueva filosofía del mundo no será de un Dios muerto, será un Dios vivo, un Dios de amor. Aunque muchos iniciados dicen que realmente ciertas cosas de la Biblia fueron textuales. Ellos dicen, muchos iniciados, que el Maestro Jesús existió, no fue lacerado ni fue crucificado como dicen las Escrituras, pero es que en la Biblia todo es alegórico. Esas crucifixión, el nacimiento de Él, el hecho de que el papá fuera un carpintero, el hecho de que los discípulos fueran pescadores, todo en la Biblia tiene un doble y un triple y hasta más significados, de acuerdo a los niveles conscientivos de las personas que están analizando esas enseñanzas. Eso es lo que sucede en la Biblia, por eso es tan complicada. La Biblia a las personas ignorantes les dice otra cosa, a los discípulos les dice una cosa diferente, a los iniciados les dice una cosa muy avanzada, y a los maestros les da unas nociones infinitamente grandes de lo que es todo el proceso evolutivo. Toda la vida del Señor Jesús de Nazaret, entonces, es un drama cósmico representado en la vida de un ser. Su nacimiento, su niñez, todo el bautismo, la crucifixión, todo en la vida del Señor Jesús es alegórico y representa el proceso de la humanidad, desde que estamos en la tierra hasta que logramos el adoptado. Por eso es tan difícil comprender muchas cosas de la Biblia, por eso es tan complicado. Bueno, vamos a mirar entonces que la misión del señor Maitreya será acabar, derribar las fronteras que hay entre las diferentes religiones del mundo y unificarla en una gran y única religión universal, el cristianismo esotérico. Ojo, cristianismo esotérico. Esotérico, ¿por qué? Porque ahora todo lo que nosotros decimos que es esotérico u oculto está en poder de unas pocas personas en la humanidad, aunque ya estas enseñanzas se están abriendo muchísimo. Pero el cristianismo esotérico, o sea, una conjugación de lo que es las enseñanzas de amor y verdad del cristianismo con las enseñanzas ocultas, para que la humanidad en colectivo y dentro de algunos pocos años empecemos a buscar la iniciación y el desarrollo de nuestras facultades internas a través del esoterismo. Entonces se va a hablar abiertamente en ese cristianismo universal, se va a hablar abiertamente de la ley de la reencarnación, que el Maestro Jesús la enseñó, pero que la enseñó en una forma muy velada, en una forma muy oculta. Si nosotros estudiamos los evangelios juiciosos, en una forma inteligente, sin fanatismos, en los evangelios hablan de reencarnación, donde hay diferentes episodios. Uno de los más conocidos es cuando el Maestro Jesús va con sus discípulos por la calle y se encuentran un ciego de nacimiento,
Y uno de los discípulos le pregunta: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Mire la pregunta que le hace: ¿quién pecó? Él. O sea, ¿cómo iba a pecar si antes de nacer? Necesariamente ese discípulo conocía la ley del renacimiento, porque le dijo: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Al Maestro Jesús la pregunta no se le hace rara, ni a ninguno de los otros discípulos la pregunta se le hace rara, pero la respuesta, a la luz, digámoslo así, del fanatismo, sí sería muy cruel. Miren lo que responde el Señor Jesús: ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino para que se manifiesten en él las obras de mi Padre. Entonces, ¿qué le dijo? No, él no pecó, los papás no pecaron, sino que nació ciego porque Dios lo quiso enviar ciego. ¿Para qué? Para que yo lo curara. Eso es absurdo, eso es cruel. Eso es cruel. Pero mire que a él no se le hizo raro que le preguntaran que si él pecó antes de nacer. Hay otra parte en la Biblia donde los discípulos le preguntan a Jesús, él les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno le dice: Maestro. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres yo no sé qué. A él ninguno de esas se le hacía raro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Maestro, tú eres el Mesías. Pero a él no dice: no, pues ¿cómo voy a ser Jeremías si es que Jeremías se murió hace 2000 años? No, todas esas preguntas todas esas respuestas que le daban eran naturales. Cuando le hablan de Juan el Bautista, él dice: Juan el Bautista, él es Elías, que había de venir y que ha regresado. Mire, es que si uno no quiere ver en la Biblia las enseñanzas, no las ve. Y si ustedes le dicen a un bíblico esto, les va a salir con otro cuento más raro. Pero es muy claro: él es Elías, que había de venir y ha regresado. Y efectivamente, Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. En efectivo, era esa la reencarnación. Entonces, él habla de la reencarnación. Habla del karma, claro. Lo que hiciereis a otros, eso mismo os harán a vosotros. Con la vara que midiereis, seréis medido. Eso es la ley del karma. Cuando habló del ciego, para que las obras de mi Padre se manifiesten en él, claro, para que la ley del karma se manifieste en nosotros. Entonces, en la Biblia hablan de renacimiento, hablan del karma, hablan de la evolución, tanto que atacan la astrología, y en la Biblia hablan de astrología, y hablan de las Pléyades, y hablan de ciertas estrellas, y hablan de Venus, y tanto que atacan ahora la astrología a la religión, sobre todo los bíblicos y los testigos de Jehová y los cristianos. Uno les habla de astrología y de esoterismo, y eso es algo terrible, o magia, no, eso es del demonio. Pero había muchos magos en la antigüedad, empezando por el rey Salomón, David, y muchos otros eran magos, pero en ellos es legal. Pero si nosotros practicamos esa magia, es del demonio. Entonces, miren, el cristianismo universal va a hablar de todas estas leyes, pero en una forma abierta, en una forma pública y sin velos, y sin tapujos y sin doble sentido, sino abiertamente se va a hablar de la reencarnación, abiertamente se va a hablar de la ley del karma, abiertamente se va a hablar de la ley de la evolución, en una forma generalizada. Y muchos movimientos religiosos van a desaparecer, y la Iglesia Católica, como esa iglesia ya de tanta pompa y que hay que besarle el anillo al Papa y al Obispo, todo eso va a desaparecer cuando venga el Señor Maitreya. ¿Por qué? Porque va a mostrar la religión como el Señor Jesús quiso enseñarla. El Señor Jesús no se vio con la pompa que muestran ahora los grandes clérigos.
con la pompa que tiene, eso que este papa es un poco más sencillo, pero con la pompa que tienen los cardenales y los papas y los obispos y muchos párrocos, que hay que tratarlos como si fueran unos dioses. No, Jesús fue un ser absolutamente sencillo, natural. Ellos fueron los que tergiversaron sus enseñanzas y formaron un imperio y formaron un negocio con unas enseñanzas maravillosas que nos dejó el Señor Jesús de Nazaret. Entonces, en esta era de Acuario, nos van a dar las verdaderas enseñanzas para que la humanidad en grupo y en colectivo entremos en las aulas del aprendizaje de la jerarquía y nos convirtamos en verdaderos discípulos del Cristo, discípulos del amor, discípulos de la verdad, nuevamente tomando a Cristo como una esencia, como un poder, como una fuerza, y representada esa fuerza, nuevamente les hago claridad, en el Señor Maitreya, como el divino instructor del mundo. Vamos a ver otra partecita que es muy importante, es acerca del nuevo grupo de servidores del mundo. Mire que tienen un nombre muy bonito. El nuevo grupo de servidores del mundo. Este nuevo grupo de servidores del mundo es, digámoslo así, un grupo de personas que la jerarquía quiere instituir, quiere formar a través de todo el planeta, a través de todo el mundo. Este nuevo grupo de servidores del mundo, como su nombre lo indica, su función es servir, es amar, es tratar de elevar la conciencia y mejorar la vida de todos los seres humanos. A este nuevo grupo de servidores del mundo, ¿quiénes pueden o podemos pertenecer? ¿Qué creemos que se necesita para pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Necesitaremos de pronto pertenecer a alguna escuela esotérica? ¿O necesitaremos pertenecer a una religión particular? ¿O pertenecer al grupo de los elegidos? ¿O no sé, o de los grandes políticos? ¿Qué necesitamos para pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo? Algo muy sencillo de expresar, pero muy difícil de desarrollar. Amor, compromiso, correcto, un intenso deseo de servir y de amar a todos los seres por igual, a los seres humanos, a los animales, a las plantas y al planeta en general, a todos los seres. Entonces todas las personas podemos pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo. Necesitamos solo amor, compromiso, algo de que se habla mucho en la Biblia, buena voluntad. Buena voluntad es esa disposición nuestra hacia todos los seres. Eso es lo único que nosotros necesitamos. No necesitamos que nadie nos recomiende. No necesitamos presentar examen de admisión en ninguna parte. Ni que se nos aparezca ningún maestro y nos diga, hermanito, usted fue seleccionado o elegido para pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo. No, nosotros nos elegimos. Nosotros mismos decimos, yo quiero y voy a pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo. Entonces buscamos una misión, buscamos algo con lo cual nosotros podamos servir al mundo a través de nuestras palabras, a través de escritos, a través de repartir ciertas revistas, a través de donar dinero y ayudar en efectivo cuando es la forma de hacerlo, a través de trabajar con fundaciones de drogadictos, de alcohólicos o de enfermos o de niños que tienen cáncer o proteger los animales, proteger el planeta de la contaminación. Nosotros, cada uno buscamos
en qué forma vamos a trabajar, pero es una elección libre, espontánea, de amor y de servicio a todos los seres del planeta. Todos los seres podemos pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo. Entonces no necesitamos pertenecer a ninguna escuela, no necesitamos ser rosacruces, ni gnósticos, ni masones, ni teósofos, ni martinistas, ni tener poderes especiales. No, solo necesitamos amor y querer servir, querer trabajar por los demás seres en la medida de nuestras propias capacidades. No podemos dar más de aquello que nosotros tenemos. Eso es una ley. Pero cada uno de nosotros puede pertenecer a este grupo maravilloso de servidores del mundo. Se están formando células de este nuevo grupo de servidores del mundo. La idea es que en todos los países del mundo hayan grupos de servidores del mundo, y luego que en todas las grandes ciudades del mundo hayan grupos de servidores del mundo, y luego que en municipalidades hayan grupos de servidores del mundo. Eso sería maravilloso, sería algo divino para la evolución de todo nuestro planeta Tierra. Así como nosotros, y se reúnen miles y millones de personas en un estadio a ver un clásico, se reúnen miles de personas. ¿Qué tal que nos reuniéramos miles de servidores del mundo? ¿Cuánta fuerza, cuánto poder tendríamos? Y no necesitaríamos reunirnos físicamente, sino cada grupo de servidores del mundo, cada 3, 4, 5 hermanitos reunidos en grupos como estos, pero en el mundo, a determinada hora, haciendo un trabajo conjunto, podríamos ayudar muchísimo a la evolución del planeta. Las famosas cadenas. Correcto. Recordemos que el planeta está dirigido por una entidad que es el Logos planetario. Ese Logos planetario, bajo cuya responsabilidad, poder, fuerza, estamos todos los seres del planeta, animales, ángeles, elementales, plantas, humanos, minerales, todos estamos bajo la orientación y el poder de esta maravillosa entidad denominada Logos planetario, pero el Logos planetario y el planeta tienen karma. Y nosotros, como servidores del mundo, podemos ayudar a cancelar el karma planetario, ayudarle a los diferentes reinos a que evolucionen a través de nuestro servicio. Nosotros podríamos volvernos como esos hijos responsables que una vez que crecen y empiezan a trabajar o adquieren cierta madurez, se dan conciencia, se dan cuenta que sus padres hicieron y hacen un gran esfuerzo por ellos, y se dan cuenta que sus padres sufrieron para levantarlos, para darles estudio, para vestirlos, para que fueran hombres o mujeres útiles a una sociedad. Cuando un hijo se torna así responsable y dice, yo voy a asumir esta responsabilidad en mi hogar, eso lo hace un hijo responsable y un hijo bueno. Yo voy a ayudarle a mi padre y a mi madre, les voy a ayudar económicamente, yo me voy a encargar del arriendo o de los servicios o del mercado, porque soy consciente que mis padres necesitan mi ayuda por lo que me brindaron, por el sufrimiento que les ocasioné, porque se dan cuenta que levantar hijos es muy difícil. Entonces eso lo hace un hijo consciente y eso lo hace un discípulo consciente. Cuando un discípulo se torna consciente, se da cuenta del trabajo tan grande que tiene la jerarquía, que tienen los maestros, que tiene el divino Señor del mundo, que tiene el instructor del mundo, que tienen todos estos maravillosos seres. Se da cuenta de cuánto luchan por toda la raza humana. Cuando el discípulo se torna consciente, entonces dice para sus adentros, yo voy a ayudar a mis maestros
y voy a ayudar a estas jerarquías maravillosas para el desarrollo de toda la humanidad. Entonces el don del discípulo, en la medida de sus capacidades, toma una misión y dice: yo voy a ejecutar esta misión, voy a ayudar a los niños, voy a ayudar a los enfermos, voy a educar las personas, voy a llevar un mensaje de amor, como hizo una Teresa de Calcuta, como hizo un Mahatma Gandhi. Voy a escribir libros inspirando a la humanidad a que estudien. Voy a hacer que la humanidad, que este mundo sea más hermoso a través de la pintura o de la música o de la escultura. Pero cada uno, cada discípulo, cuando se torna consciente, busca algo que hacer para corresponder y ayudar al ennoblecimiento de toda la raza humana. Eso es lo que debemos hacer nosotros. A eso es a lo que los estoy invitando en el día de hoy, a que busquemos algo que hacer, que ayude al desarrollo del planeta. Es que yo no tengo capacidades para dar conferencias o escribir libros, o no tengo mucho dinero. Hombre, pero puedo repartir una revista, puedo dar un consejo, puedo dar una palmadita de apoyo, de amor hacia las demás personas, puedo no hablar mal de las personas, puedo no sembrar odio y resentimiento entre la gente y ponerlos a pelear, sino que la tierra sea más hermosa. Yo puedo llevar ese mensaje y no necesito muchas veces una gran capacidad económica, ni necesito ser una persona muy famosa para hacerlo. Pero si poseo ciertas cualidades y cierta capacidad económica, entonces mi trabajo debe de ser un trabajo más amplio, que abarque a un mayor número de personas. Pero entonces mi invitación es esa, a que nosotros, en nuestro corazón, querramos pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo. Y que en nuestras casas, en nuestros hogares, antes de dormirnos o en la mañana, enviemos un pensamientos de amor a la humanidad, pensamientos de unión, de paz, de servicio, de altruismo, de compañerismo, y que siempre nosotros estemos tratando de ser unos centros luminosos para las personas, que nos busquen no para estar hablando vulgaridades y contar chistes vulgares como me buscaban a mí primero, no, que nos busquen para dar una frase sabia, para dar un consejo, para prestar un libro, para recomendar un libro, para ayudar a las personas, que nos busquen para eso y que nosotros nos tornemos esos seres de luz. Entonces mire que nosotros podemos pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo y que no necesitamos ser iniciados. Yo en un principio pensé que al nuevo grupo de servidores del mundo solo podían pertenecer discípulos aceptados. No, nosotros como aspirantes podemos pertenecer al nuevo grupo de servidores del mundo. Lo único que necesitamos es decidirnos a trabajar en la causa y en las filas de la jerarquía. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Luego vamos a mirar que precisamente la gran jerarquía, en ese esfuerzo maravilloso y titánico por elevar la conciencia de toda la raza humana, en los últimos tiempos nos ha dado una gran enseñanza, ha dado es una especie como de fórmula matemática o mantra para que nosotros nos elevemos y nos sintonicemos más rápidamente con el trabajo de la jerarquía en la tierra. Esa gran práctica se denomina la gran invocación. Es un mantra maravilloso. Parece una oración como algo sencilla, pero realmente fue una fórmula matemática muy bien planeada por la jerarquía para elevar la raza humana, y fue dada en unos momentos en que la Tierra y la evolución planetaria corría un gran peligro y que nosotros corríamos un peligro parecido al de la época Atlante, donde fue destruido prácticamente toda esa raza en unas guerras y nosotros estábamos en un punto parecido. Y en esos momentos la jerarquía, como una tabla de salvación para la humanidad, decidió hacer que esta gran invocación fuese pública y fuera asequible a todos los seres del planeta. La gran invocación
hasta hace aproximadamente unos 100 años, solo era conocida por los grandes iniciados, por iniciados y maestros. De pronto ya discípulos aceptados conocían la oración de la gran invocación. La humanidad ordinaria como nosotros no teníamos acceso a esa oración de la gran invocación. Ahora tenemos acceso a esa maravillosa oración. Está compuesta de 3 partes, 3 estrofas. Una estrofa se dio por allá después de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era que todos los seres, todos los discípulos iniciados y cierta humanidad selecta, por su estudio, por su grado conscientivo, la pronunciara para, digámoslo así, como evitar la Segunda Guerra Mundial y evitar, digamos, ese proceso tan doloroso que se vivió en esa época. Luego, en el fragor prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, se dio la segunda estrofa de la gran invocación, que es muy poco conocida y que casi no hablan de ella, casi no aparece en los libros. ¿Por qué casi no aparece? Porque la humanidad estábamos en un momento tan crítico que la jerarquía en algún momento pensó que se iba a necesitar la intervención de fuerzas extraplanetarias, cósmicas, para hasta cierto punto como que detener ese proceso de la guerra y aniquilar a muchos seres malvados para que la tierra continuara su evolución. Entonces es una oración, esa segunda estrofa es muy complicada, es muy poderosa y no hicieron casi énfasis en ella, fue muy selecta y digámoslo como muy secreta. Y la tercera estrofa de la gran invocación es la que es más conocida. Esa es la que se difundió últimamente, difundieron grandes iniciados como el maestro Huiracocha, la misma Teosofía, difundieron la tercera estrofa de la gran invocación, cuando ya había culminado la Segunda Guerra Mundial y entre comillas la humanidad habíamos superado las pruebas en esas 2 grandes guerras mundiales. Entonces la gran invocación, luego la pueden buscar en internet, de pronto está completa. Nosotros acá en la escuela trabajamos con las 2 estrofas, con la primera y la tercera. Con la segunda estrofa casi no trabajamos, porque es una estrofa que hace unas invocaciones a unos seres muy poderosos y que son unos seres que su trabajo es destruir. Entonces esas fuerzas realmente no las invocamos casi, pero si la quieren encontrar completa, pues pueden buscar en internet la gran invocación. Con las 2 estrofas que voy a leerles ahorita, ustedes van a identificar exactamente cuál estrofa es la que a nosotros nos hace falta aquí o cuál es la que nosotros no incluimos en la oración de la gran invocación. Supongamos, entonces, si son, vamos a destruir, entonces son seres malos, digamos así. Gracias por su pregunta, Juan Carlos. No. Lo que pasa es que nosotros somos unos seres que vemos a través de la forma y creemos que la forma es lo más importante, pero la forma no es lo más importante. La forma es transitoria. La forma apenas es un vehículo de expresión del espíritu en determinado momento. No podríamos decir que usted es una persona malvada porque se quite esa ropa para acostarse y mañana se ponga otra ropa. Esa ropa simplemente ya no le sirve. Usted necesita mañana vestirse de otra forma y esa ropa ya no es útil. Esta forma que nosotros utilizamos es la ropa que necesitamos para el aprendizaje de hoy. Pero esta ropa no la necesitaremos mañana. Entonces, esos seres que son normalmente avatares de síntesis, los llaman, normalmente pertenecen al primer rayo que es constructor-destructor. Su finalidad, su fin es, cuando ciertas etapas de la evolución llegan a su fin, su misión es destruir esas formas, mutarlas, para que esas vidas
esas inteligencias que habitan esos vehículos sigan su proceso evolutivo, porque de lo contrario se cristalizarían y la evolución tardaría mucho más, miles o millones de años de lo que ha sido planeado y pactado por la jerarquía. Entonces es similar al campesino que cuando unos árboles de café ya están muy viejos y están muy secos y no producen casi café, o simplemente les dio roya o cigatoca o les dio la broca porque no eran cafetos inmunes a esas plagas, entonces el campesino en una forma inteligente, en una forma amorosa, corta esos palos de café, quema el terreno, exacto, y soquea, deja descansar el terreno, lo abona y siembra unos árboles de café que ya vienen inmunes a la roya, que ya no les va a dar cigatoca y que son inmunes a la broca y que son unos árboles que crecen menos pero dan un café de una mejor calidad y mayor cantidad. Entonces le pregunto, ¿el campesino que taló esos árboles de café es una mala persona? No, es un ser muy bueno que está pensando en mejorar su cosecha. Eso es lo que hacen esos avatares de síntesis. Cuando la humanidad llegamos a ciertos periodos donde ya no avanzamos más y es necesario destruir esas formas, ese es el trabajo de esos avatares de síntesis, que son unos seres que trabajan con el fuego eléctrico cósmico y lo que hacen en ciertos momentos es acabar con ciertas razas de la humanidad, pero no por maldad, sino por amor y conciencia. Lo que pasa es que en nosotros aún la forma es muy importante y no podemos comprender que por amor se pueda destruir. Eso en nosotros no está aún, no nos cabe en la mente, pero así es a nivel cósmico y así es a través de esas grandísimas jerarquías. Eso es lo que sucede, pero no son seres malvados, simplemente son fuerzas cósmicas que operan en ese sentido y ese es su trabajo. No solo en razas, planetas, soles, sistemas solares, galaxias, hay un momento en que hay que destruirlas. ¿Por qué? Porque se necesita una evolución superior y nosotros aún no comprendemos eso. Sí, yo, por ejemplo, uno darse cuenta de que está actuando pues mal, uno también puede de esa forma destruirla. Claro, a nivel psicológico o a nivel espiritual. Es que en nuestro organismo esos procesos destructivos se dan continuamente. Cuando nosotros tenemos una gripe, hay unas luchas, unas batallas terribles en nuestro organismo entre nuestras defensas y esos virus. Y la mortandad es inimaginable para nosotros a nivel celular, y a nivel de virus, y a nivel de glóbulos rojos o blancos, porque las batallas que se libran son terribles, solo que nosotros no somos conscientes de esas batallas. Pero esas batallas y esas guerras son útiles para la evolución. Y en el comportamiento. Sí, lo que pasa, Rosalima, es que mediante el dolor y el sufrimiento y mediante las guerras es donde el hombre despierta las cosas más grandes y más sagradas y más hermosas que él posee en su interior. Exacto, a través de ese dolor, a través de ese sufrimiento, es que el hombre reconoce hasta dónde es capaz de llegar y hasta dónde puede elevarse en esas circunstancias adversas. Entonces, si no fuese así, las jerarquías nunca permitirían las guerras. Pero si la jerarquía permite una guerra, es porque a última hora esa guerra va a traer una transformación espiritual y un crecimiento evolutivo hacia todos los seres. Por triste y por duro y por terrible que la guerra nos parezca a nosotros. Lo que pasa es que, vuelvo a repetirles, nuestra conciencia no puede abarcar y comprender esos estados de guerras, de enfermedades o de epidemias o de grandes catástrofes. Dicen que el acto más grande de piedad de la divinidad hacia nosotros es cuando hay una gran catástrofe
donde mueren millones y millones de personas. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser un acto de piedad de la divinidad? Nosotros lo miramos como algo terrible, pero ¿desde qué punto es un acto de piedad? Resulta que todos esos seres estaban enquistados, estaban, ¿cómo les digo?, como cristalizados en esas formas, y era necesario arrancarlos violentamente para que evolucionaran en otros mundos o en otros planos, o sacarlos de esa vida rápidamente para que en la próxima vida vengan ya libres de esos obstáculos y esas barreras. Entonces para nosotros es incomprensible, pero para la divinidad es un acto de piedad. Vamos entonces a mirar, luego la pueden copiar o nosotros la vamos a traer, lo que es, digamos, la oración de la gran invocación. Vamos a mirar sobre todo la estrofa número 1 y la estrofa número 3. Es muy curioso que la primera estrofa que nosotros aprendimos en la escuela fue la estrofa número 3, y que hacemos la estrofa 3 y la estrofa número 1, pero la hacemos en forma invertida. O sea, nosotros, la estrofa que pronunciamos como primero realmente es la tercera, y la que nosotros hacemos al final realmente es la primera estrofa. Vamos a tratar de verla entonces en el orden. Dice: la gran invocación es la más poderosa herramienta dada a la humanidad en el último siglo para su desarrollo espiritual. Miren qué frase tan hermosa, la saqué de un libro del maestro Doal Kul. Dice entonces, primera estrofa: que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Yo luego les paso esa oración. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a todos los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el perdón de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Mire cómo termina esta primera estrofa. Dice, que así sea y cumplamos nuestra parte. Nosotros tenemos una parte en la evolución de este planeta. El conocimiento que poseemos nos hace responsables de otros seres en la evolución. No es que yo voy a atesorar todo el conocimiento y voy a evolucionar yo, y para mí yo me ilumino y yo me lleno y venga a mí la paz y la prosperidad y el amor. No, nosotros tenemos ya un compromiso con la humanidad, y este conocimiento que poseemos nos hace responsables de ayudar a otros seres a evolucionar. Y así lo dice la oración al final: que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Vamos a ver la tercera estrofa de esta gran invocación. Dice: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo, el amor, retorne a la tierra. Mire que dice que Cristo, pero dice el amor, no como persona. Dice que Cristo, el amor, retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos raza de los hombres, que se realice el plan de luz
y de amor, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Que Cristo, el amor, retorne a la tierra y que todos los malvados cesen en su empeño. Que así sea. Miren la primera y la tercera estrofa. Les vuelvo a repetir, no incluí la segunda estrofa, que la podemos encontrar en internet, porque me parece que invoca fuerzas que en el momento de pronto no serían muy benéficas para el planeta o para nosotros, pero si nosotros buscamos la segunda estrofa y sentimos que debemos pronunciarla y que es útil para nosotros o para el planeta, pues podemos hacerlo. Uno siente internamente qué cosas y en qué momento debe o puede practicar. Entonces, en internet pueden buscar la gran invocación y mirar si allí aparecen las 3 estrofas. Yo sé que hay un libro, lo recuerdo en este momento, voy a tratar de buscarlo, donde tengo esa segunda estrofa, donde más adelante, si ustedes quieren y no la encontramos en internet, podemos tratar de transcribirla. ¿Correcto? Bueno, no sé si tengan alguna inquietud con respecto al tema del día de hoy. ¿Grabaste hoy? Sí, bueno, entonces dejémoslo por acá.